Pues nos hemos venido aquí a la Real Federación Española de Fútbol, que han tenido la amabilidad de invitarnos a este museo maravilloso del fútbol español, donde se puede recordar absolutamente todo lo que se ha ganado, lo que se ha vivido y grandes momentos. Y hemos venido porque hace 15 años España conquistó la mayor gesta del fútbol español. Ese mundial que nunca olvidaremos, 11 de julio de 2010 en Sudáfrica, en el Soccer City, y tenemos aquí con nosotros a ese líder que era pues, un líder sosegado, un líder silencioso, un líder pues, diferente a otros líderes, pero era un líder. Don Vicente del Bosque, muy buenas. Muy buenas, bien, ¿Cómo, todo bien. ¿Cómo se siente viendo todo esto? Pues nada, muy... Fíjese, todas las portadas. Te vas dando cuenta de la evolución del fútbol, también de lo que ha progresado el fútbol español, yo creo, ¿no? A partir de esa fecha yo creo que ha sido, bueno, y antes también, unos años antes, en el que con Luis Aragonés ya fuimos campeones de Europa en el 2008, ¿verdad? 2008, ¿no? Sí, 2008. Eurocopa 2008. 2008. Y, en fin, todo ha ido evolucionando y yo creo que vamos a mejor, ¿no? Han pasado 15 años, ¿eh? Sí, sí, pasa todo muy rápido. Pero bueno, es un recuerdo bonito y yo creo que, bueno, que el futuro también yo creo que es bueno para el fútbol español. ¿Qué le parecen todas las portadas que tenemos aquí? ¿Qué tal se portaba la prensa? Bueno, bien. Momentos bien, mejores, bien. momentos de Hombre, desencuentros. yo estaba, antes de ir al Mundial, todo el mundo decía vamos a ser campeones y yo me encontraba muy incómodo porque parece ser avanzar algo que si luego no se cumplía pues podía ser una desazón muy grande. Y siempre luché contra eso. Me gustaba, bueno, ir con aspiraciones de ser campeones, pero con tranquilidad. Fíjate que encima luego perdemos el primer partido y las críticas, claro, que se cebaron con nosotros, lógico. Tampoco, claro. Por otro lado, tampoco claro. Es de extrañar. Pero bueno, todas las que tenemos aquí, que me imagino que serán pues casi todas favorables. Sí, bueno, hay de todo aquí. Yo veo sí. por ahí, mire, que viva España, pero luego veo por Camiseria, viva la madre que os parió. Porque claro, aquí hay portadas de muchas épocas, ¿no? Del fútbol español, pero la verdad hasta del buitre, ¿no? Sí, sí, sí. 5-1. Sí, exactamente, sí. La verdad es que son portadas que traen muchos recuerdos del fútbol, ¿no? Del fútbol que usted vivió como la historia del fútbol, no podemos... Y que luego vivió como entrenador, sí. Como seleccionador. Por cierto, el único entrenador que ha sido campeón del mundo, de la Eurocopa y de la Liga de Campeones, de la Champions. Eso no la iguala de momento ni... Y campeones del mundo también con el club. Y sí, con los clubes fuimos campeones del mundo. La Intercontinental, ¿no? Exacto. Sí, eso no lo ha igualado todavía ni Ancelotti, ¿eh? Bueno, pero yo creo mire que tiene currículum. Estuvimos en uno de los momentos buenos del Real Madrid, también de la selección española, con muy buenos jugadores y de lo que se olvidaba que estaba de entrenador tanto en el Real Madrid como en la selección nacional, pero sobre todo basado, y quiero recalcarlo, que teníamos muy buenos jugadores. Mire, Vicente, a mí este rincón la verdad es que me gusta mucho también, ¿eh? Es un rincón propio de Vicente del Bosque. ¿Ah, sí? Si vamos cronológicamente, esta foto, ¿se acuerda de ella? Pues sí, sería, no sé, yo jugué 18 partidos solo con la selección nacional y sería... Una Eurocopa, ¿verdad? Jugué la Eurocopa de Italia, sí, 2000... Del 1980. 80, correcto. Sí, 1980. Correcto, sí. Y estuve en esa Eurocopa y, bueno, tampoco... Antiguamente yo creo que había menos partidos internacionales que los que hay ahora. Muchos menos. Dígaselo al señor Tebas. Bueno, yo ahora como espectador, a mí me gusta que haya todos los días fútbol, si es posible. Claro. Luego, pero sí, no dejo de ver que ahora han aumentado el número de partidos. Pero imagínese usted, si como futbolista, tener que jugar todos los partidos que tienen que jugar, ¿eh? Sí, sí, claro. Bueno, pues no tienen más remedio que los entrenadores, ¿no? Que haya más jugadores. Exacto, que tienen que utilizar las plantillas, claro, para eso están. Para eso están las plantillas. Y luego tenemos ahí esta otra imagen, bueno, pues una de futbolista, otra como seleccionador. Sí, se ve en el paso de los años, se ve claramente. Sí, y aquí algunas camisetas que usted mismo ha dedicado aquí al museo. Son camisetas conmemorativas, bueno, entiendo de cuando jugó, ¿no? Y me parece que se lo di al museo. También, ¿sí? Este es un detalle, no sé si es de UEFA o de FIFA. No sé. Bueno, de FIFA, de FIFA, sí. De FIFA. Ajá. Porque a usted le nombraron
el mejor entrenador. ¿Cómo son las cosas? A usted le nombraron el mejor entrenador después de ganar el Mundial, ¿verdad? Del mundo. Por Sí, FIFA, sí. sí. Ya sé que no le gusta decirlo, ¿verdad? Porque... No, bueno, tampoco... No, digo, pero que sí, pero que no le gusta presumir. Normalmente, pues al que gana... pues sí. Si no hubiéramos ganado el Mundial, a lo mejor tú y yo no estábamos aquí ahora mismo. Efectivamente, claro. Por todas las victorias, por mucho que con los mismos gestos, con las mismas actitudes, pero sin la victoria no es lo mismo. Es verdad, es verdad. Fíjese que usted ganó el título a mejor entrenador y sin embargo nos quedamos con la miel en los labios con ese Balón de Oro que, bueno, que tanto se habla. Ya sé que a usted los premios individuales... No terminan de llenarme, pero bueno... Pero hubiera sido justo, ¿no? Era de justicia, ese Iniesta, ese Xavi, ese totalmente, Villa, cualquiera de ellos podía haberlo ganado, sí. debería de haberlo ganado. Sí, es verdad, por títulos y por calidad individual de cada uno de ellos. Sí. Pero bueno, yo creo que tenían la estima y el cariño de todo el mundo. Bueno, vamos a seguir caminando por aquí. ¿Qué retrato más bonito? A mí me encanta este retrato. No sé si lo podemos ver. Francisco Navarro. Sí, Francisco Navarro, pensativo, porque además es que creo que le ilustra muy bien. Usted siempre ha sido una persona tranquila, pensativa, sosegada. Bueno. Pocas veces se le ha visto perder las formas. Bueno, hombre, yo creo el fútbol tiene mucho de experiencias, de conocimiento, pero principalmente de emociones. Y yo creo que es bueno que también podamos mantener o tener un equilibrio emocional. No podemos estar todo el día en la banda corriendo como un desesperado. Yo creo que las decisiones que tienes que tomar son de tanta trascendencia que muchas veces es mejor estar un poco reposado y pensarlo. Y también con los de al lado, que ven 4 ojos más que 2 y 6 más que 4. Sí. En fin. Y para terminar con este rincón, antes de que empecemos, porque podemos terminar con él, porque fue el que marcó el gol, que dio toda la gloria al final de todo el trabajo. Pero si tiene que definir a Andrés Iniesta, quizá es también como usted, también una persona sosegada, una persona tranquila. Sí, yo creo que la gente también valora la forma de ser de cada uno, yo creo, ¿no? Para algunos, y Andrés, aparte como futbolista, que era fantástico, también tenía un saber estar en todo momento y bueno, yo creo que refleja perfectamente lo que era esta generación. Pues vamos a venir hacia este lado, porque aquí es donde tenemos ya esa Copa del Mundo. Bueno, otro capitán de leyenda. Bien de leyenda, sí. Capitán de leyenda. Carácter totalmente diferente al de Andrés Iniesta. Sí, todos somos distintos, oye, somos de un padre y una madre, ¿no? Sí. Pero Iker no se parece tanto a usted como a Andrés. En el carácter, bueno, digo, en el carácter, en la forma de ser, yo creo es mucho más extrovertido. Es bueno que haya tiene que haberlo, ¿verdad? Diferentes... Sí, tiene caracteres, sí, diferentes condiciones. ¿Qué destacaría de Iker? Pues Iker yo creo que también fue un jugador que desde su posición y a lo largo de los años fue cultivando una buena capitanía y fue un hombre importantísimo, ¿no? en el devenir de todo lo que le ha sucedido al fútbol español. Bueno, vamos a acercarnos hacia este lado porque mira qué imagen, mira, enfoca aquí a las copas porque aquí empezó todo este ciclo de victorias con esta 2008. Eurocopa de 2008 de Luis Aragonés. 2008. Hubo momentos en los que se percibía desde fuera cierta tensión entre usted y Luis Aragonés. No tensión a lo mejor de que hubiera habido ningún enfrentamiento, pero se notaba, o por lo menos mucha gente lo pensaba. No, yo creo que nosotros recibimos, y eso siempre lo hemos dicho, una herencia buenísima en el que el seleccionador que ganamos en 2008 la Eurocopa era Luis Aragonés y cogimos una herencia muy buena y que tuvimos que gestionar de la forma que creíamos más conveniente. Pero yo creo que tampoco... creo que no borramos ninguna huella del pasado, ni dijimos esto, no es el pasado, no. Siempre hemos sido muy respetuosos y formamos parte, pues y de hecho, yo creo que se vio y se escenificó en los premios Princesa de Asturias, que le hicimos subir al estrado y participar con nosotros en el recibir ese premio, ¿no? ¿Tuvo usted alguna conversación con Luis
así tranquila, en la que se sentaran a tomar un café? No, nosotros hablar? yo creo que nos apreciábamos mutuamente, pero éramos de generaciones distintas. Él era bastante, bueno, un poco mayor que Sí, yo más mayor, sí. y era de otra generación, pero siempre tuvimos buena relación, sí, sí. Más allá de que, oye, él le tocó lo del 2008 y a nosotros recibir esa herencia, que por otro lado, él se fue a trabajar a Turquía y, Sí, 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 sí. y nada más, no hay ningún secreto. Bueno, ¿cómo le definiría usted a Luis Aragonés? Pues un hombre con un gran conocimiento del fútbol y muy futbolero, y, en fin, siempre con ese ambiente de trasladar a sus jugadores ese amor por el fútbol. Tenía un carácter, ese también le pasaba como a Iniesta y a Iker, ¿no? Eran Bueno, ustedes si es que distintos también, porque no vas a encontrar dos no vas a iguales. encontrar dos iguales, ¿no? Y además es que Luis le gustaba chinchar un poco y era más peleón, y usted, sin embargo, llegó y fue ese líder más tranquilo. Bueno, pues esta es la imagen más bonita, ¿no?, que se puede recordar, Sí. ¿no? Y Vicente, para que podamos sentarnos un poquito aquí a ¿Nos charlar. sentamos? Sí, vamos a sentarnos porque yo creo que con esta imagen aquí detrás, la verdad es que más inspirador que eso no puede haber, ¿no? La Copa del Mundo, Sí, señor. la posterior Eurocopa 2012. que conseguimos en 2012, donde teníamos me voy a echar un poquito para atrás para que se pueda ver, ese título que luego se consiguió reeditar de la Eurocopa. Y antes de empezar, bueno, pues también creo que es bueno hacer un poco de recuerdo de alguien que Un hombre que fuese nos dejó hace poco y era, Manolo, el del bombo. sí, sí, muy querido por todos y reconocimos siempre su amor a la selección. ¿Se acuerda de él en alguna conversación, algo que le dijera alguna vez? No, tenía buena relación con él. Sí, ¿no? En fin, siempre hay alguien que tiene que tirar de los demás y él lo hacía. Bueno, Vicente, a mí me gustaría que rememoremos 15 años después ese mundial, ¿no? Y eso arranca no allí en Sudáfrica, sino que arranca antes. Para usted, ¿cómo fue ese momento en el que hay que dar esa lista y en el que uno tiene que dejar a unos fuera, otros van dentro? Teníamos a jugadores tan importantes como Fernando Torres o como Andrés Iniesta que estaban en el alambre físicamente. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo recuerda? Bueno, nosotros bastante, ya digo que fuimos bastante respetuosos con lo anterior. Creo que cambiamos, hubo un 30% aproximadamente de los que habían sido campeones de la Eurocopa en el 2008 en relación a los que hicimos la lista del 2010, pero siempre tuvimos un eje casi, digamos, de los que habían sido campeones. Y la verdad que es muy doloroso, porque tuvimos que dejar a jugadores que para mí tenían que haber estado seguramente, pero que no podíamos. Y, por ejemplo, hablo de dos casos que nos dolieron el no poderlo llevar, como el caso de Marcos Sena, que había sido parte fundamental del éxito del 2008, y también a Raúl, que también fue un hombre que le queremos mucho y que al final pues tomamos una decisión que a lo mejor fue injusta, pero es lo que nos tocó. Es lo que tocó en aquel momento, ¿verdad? Se pasa mal, ¿verdad? Hombre, siempre dice... ¿Era de explicarlo o no? Bueno, yo creo que lo mejor es, ellos deben de entender que si no lo llevamos no es porque no creamos en ellos, sino por las circunstancias de cada uno, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que ellos, aunque no estuvieron con nosotros, formaban parte de un grupo que terminó siendo campeón del mundo y ellos están en la mente de todos. Y ya una vez que pasa ese primer trago de tener que dar la lista, a partir de ahí llega la concentración y llega todo lo que es la prensa, todo lo que es la tensión del día a día, empezar a hacer grupo, ¿no? Bueno, habíamos hecho una clasificación bastante buena, muy buena, y bueno, habíamos ganado el derecho sí, la verdad que todo el mundo tenía por dentro, yo creo que corrían todos eso de podemos ser campeones, pero siempre desde la prudencia y desde el cuidado de no presumir mucho y serlo luego en el campo, que es donde hay que hacerlo.
¿Qué recuerda de esa concentración, de esos momentos en los que cómo lo amenizaban para que bueno, no se hiciera lo menos tedioso? ¿Les dejaba un poco de Bueno, libertad a los jugadores? nosotros no éramos tampoco unos entrenadores muy agobiantes, sabíamos que las concentraciones largas son algo incómodas, pero bueno, yo creo que todos, y más que nada seguramente porque nos hizo ganar el Campeonato del Mundo, fue una concentración muy agradable en todos los sentidos. Y nos metemos en faena. Ya en Sudáfrica va a llegar el primer partido. Bueno, todo el mundo dando por hecho que vamos, España ganaba a Suiza seguro, que no había ni una opción para el equipo suizo de ganar a la campeona de Europa, a la selección para muchos favorita del Mundial, y llega ese partido y España cae, y cae. Gelson Fernández creo que fue el autor del gol, un jugador al que seguramente no conocía nadie en España y que nos marca ese gol, esa jugada tonta en la que, bueno... Sí, fue un momento de dolor y un shock en todos, que nos encontramos en una situación que no esperábamos, pero bueno, tuvimos ahí 3 o 4 días de reflexión, qué hacemos, qué no hacemos, y teníamos la obligación de ir paralelo lo que pensábamos del partido, que no había sido un partido mal jugado por nuestra parte, ni que habíamos sido muy inferiores. Y claro, y luego pensar si nos merecía la pena en 3 días cambiar lo que nos había llevado hasta allí. En definitiva, fuimos conscientes de que era bueno que siguiéramos haciendo lo mismo que habíamos hecho allí. Y de hecho, solo cambiamos, me parece, a 2 jugadores. Uno por lesión, que era Andrés Iniesta, que no pudo jugar el segundo partido, y la entrada de Fernando Torres en lugar de David Silva. Era un cambio más o menos previsible porque íbamos a jugar contra Honduras, ¿verdad? Contra Honduras. Pero vamos, el resto lo mantuvimos igual y insistimos que lo que nos había llevado allí es por la forma de jugar nuestra. Pero ahí hubo un momento en el que a usted también le llovieron palos, porque, sí, claro, y sobre todo recuerdo el tema del doble pivote, ¿no? Que jugaba Sergio Busquets y Xabi Alonso. Había mucha gente que no lo veía, que creía, bueno, que había que... Ya se sabe, cuando se pierde tiene siempre razón de lo que hablas normalmente. Pero nosotros creíamos en esa pareja, creíamos en una pareja que era el eje de todo, era el que cuando había que defender, defendían, cuando había que construir, construían, cuando tenían que atacar, y atacaban. Y eran gente que pensaba más en el equipo que en ellos mismos, tanto Sergio Busquets como Xabi Alonso. Fíjese, Xabi Alonso ahora, entrenador del Madrid. ¿Le veía usted ya de entrenador? Pues con su forma de comportarse en el campo era de casi un entrenador en el campo. Y tenía una idea de ser un equipo que pensaban más en el equipo que en ellos mismos. ¿Sabe? Hablando de los caracteres, a mí sí se me parece un poco más a usted, dentro de que es más... O sea, es carácter vasco, ¿no? De fuerza de tal, pero... Bueno, yo creo que tienen todos estos chavales que llegaron a ser entrenadores, todos con una buena formación, han mejorado todo en todos los sentidos, la preparación de ellos, porque han tenido entrenadores y también porque se han preocupado y porque han jugado en el extranjero y porque tienen idiomas, en fin. Yo creo que ahora estamos ante una generación de la que nos aprovechamos nosotros como jugadores, pero que ahora... están suficientemente preparados para dirigir a cualquier equipo. Bueno, y perdemos con Suiza, hay reunión de capitanes. ¿Qué papel juega ahí esa reunión de capitanes? Y también qué papel juega la persona, entiendo que con la que usted más habla, que será Toni Grande, ¿no? Entiendo. Sí, bueno, tenemos nuestra idea de cómo habían sido las cosas, pero el día siguiente pues hablamos con, no sé, con Carles Puyol, con Xavi Hernández, en fin, con la gente con los que íbamos viendo, pues hablábamos del partido y ellos siempre tenían la idea de que no habíamos jugado mal, que habíamos hecho un buen partido. Y claro, tenía que ir también en relación paralelo lo que pensábamos y lo que defendíamos ante ellos con lo que luego íbamos a hacer. Claro, si resulta que le dices que hemos jugado bien, que vamos a repetir, que no pasa nada, que todo va... Y luego cambiamos a 6 jugadores... Pues dices, joder, menos mal que dirían ellos, menos mal que el míster dice que hemos jugado bien, pero la realidad es que hay 5 o 6 nuevos. Bueno,
hicimos lo que teníamos que hacer en aquel momento. Y llega a Honduras y aparece ya, yo creo que un jugador que estaba tocado por la varita en ese mundial, como todos, pero él especialmente con el gol, ¿no? Que era David Villa. Y ya cuando marca el primer gol, yo creo que todo el mundo empieza a respirar, ¿verdad? Sí, fue un momento, esos 2 o 3 días después del partido de Suiza fue un momento duro, muy... Completamente, no sé, me acuerdo que algo así para levantar un poco el ánimo le dije muy seco, muy serio, muy a lo salmantino, dije, si ganamos los próximos 6 partidos seremos campeones del mundo. Como diciendo, como poniendo un reto que parecía como algo inaccesible, pero que no era tanto, era ganar 6 partidos nada más, cosa que luego sucedió. ¿Eso a quién se lo dijo? A todos. A todos. Sí, las reuniones. ¿Después del partido de Suiza dio esa charla? ¿Fue cuando lo sí, o antes del partido contra Honduras. El otro, o entre medias, que tuvimos todo el contacto que teníamos con ellos y buscamos el hacerles ver que no era un reto imposible, que era un reto factible. Y se gana Honduras 2-0, bueno, ya llueve menos, pero llega el partido contra una selección siempre complicada, como es Chile, con Marcelo Bielsa, un partido difícil, de esos que dices, bueno, que no se nos enrede al principio, ¿no? Y además solo valía ganar. Sí, además habíamos tenido enfrentamientos anteriores en partidos amistosos, sí, duros, muy duros, sí. Un equipo, un marcaje individual por todo el campo, era muy difícil. Y la verdad que tuvimos, pero luego se encaró el partido bastante bien, nos pusimos por delante e incluso llegó digamos, a claudicar el entrenador contrario cuando quedaban 15 o 20 minutos, todavía prácticamente no se jugó porque el resultado que en ese momento estaba en el marcador, que era que ganábamos nosotros 2-1, también le significaba la clasificación para Chile. Entonces, casi como una paz sin hablar nada con nadie. Los italianos habrían dicho que era un biscotto, ¿eh? Si hubiéramos sido... Pero fueron unos 10 o 15 minutos esos finales que incluso le dije a Tony Grande, le dije, oye, se le ve que parece que no quieren jugar más. Y es verdad que a ellos les venía bien ese resultado. Se le vio a usted decírselo, o sea, se ve un momento que habla con Tony Grande y luego ya salió que le había comentado eso, ¿no? Que se veía. El gol que marca David Villa, claro, a portería vacía, pero desde una esquina, con un rebote, y Villa dice, no, me venía muy bien, muy fácil con la izquierda, no, yo lo vi muy fácil, tal. Eso de los casi 50 millones de españoles, ese gol no lo meten más de... No había estado muy lejos y una precisión y una técnica increíble. Madre mía. ¿Qué recuerda de David Villa en ese punto, en ese momento? Bueno, yo creo que en este Mundial fue el máximo goleador nuestro y yo creo que de nuestra época, de toda la etapa de los 114 partidos que jugamos, fue un hombre importante. Y luego, bueno, se consigue esa victoria, se clasifica a España, se clasifica a Chile, por cierto, se quedó fuera Suiza al final, y llega la Portugal de Cristiano Ronaldo, Sí. que era un buen, como salmantino que es usted, un buen Miura, ¿verdad? Un buen Vitorino, Sí. Como queramos llamarlo, ¿no? Pero, y la verdad es que fue un partido de esos duros, complicados. Portugal hizo un partido también muy bueno en el que fue de esos partidos que pudo haber caído la moneda para cualquier lado. Sí. Bueno, la verdad que todos los partidos que jugamos, prácticamente todos, fueron por la mínima o con muy escasa diferencia. Quiero decir que fue un mundial muy disputado y que tuvimos esa pizca. Teníamos buenos jugadores, teníamos un buen sistema de juego, pero tuvimos esa pizca de suerte que hay que tener para ser campeones. Y en ese partido, bueno, pues hubo muchas dudas con la figura de Iker. Sobre todo hubo gente que dudó de él, ¿no? Un poco, hubo mucha gente que no le veía seguro. Además, el balón que generó mucha polémica, ¿no? Porque era un balón que generaba muchos efectos y esas faltas de Cristiano, que Iker la despejó como pudo, porque no sabías para dónde iba. ¿Cómo recuerda aquello? No, pero nosotros no teníamos duda. Primero que teníamos 3 grandes porteros, que era Pepe Reina, y Valdés y Iker, y cualquiera de los 3 que jugara teníamos máxima garantía. Pero vamos, no tuvimos ninguna duda. En fin, que el que estaba siendo
hasta esa fecha era el portero de la selección y siguió siéndolo. Y de hecho al final casi también terminó siendo mágico para el equipo en el partido de la final, claro. Sí, la verdad es que en ese partido, bueno, pasa todo lo que ocurre. Pero teníamos la confianza de los tres, de verdad que no, y lo que pasa es que muchas veces se focaliza en la figura de uno, tal, pero nosotros con cualquiera de los tres estábamos cómodos. Y poco a poco además se iba viendo cómo Iniesta iba creciendo. En el partido anterior había marcado ya un gol y aquí participa ya en la jugada también del gol junto a Xavi, en el gol otra vez de Villa, que nos vuelve a dar la victoria. Y ese crecimiento de Iniesta, porque por ejemplo Xavi tuvo un mundial mucho más sostenido, ¿no? Siempre estaba, siempre. Ese partido de Portugal yo creo que se marca por la entrada de Fernando... De Fernando Llorente. Fernando Llorente fue algo clave, fue de los momentos claves de esa, creo, no es ponernos ninguna medalla, pero sí que fue un hombre muy importante cuando él sale. Sostiene el balón. Sí, y nos da mucho oxígeno para que pudiéramos, y nos hizo el trabajo que imaginábamos que nos podía hacer. Y fíjate que solo jugó esos 20 minutos o media hora del partido contra Portugal, no jugó más, pero fueron claves también para ser campeones del mundo. Sí, porque además Portugal tenía unos... Que muchas veces hay gente que está en el banquillo, que no tiene a lo mejor posibilidades de jugar, pero forma parte también del núcleo. Nosotros hay una escena también muy bonita cuando no hemos llegado todavía al partido de Paraguay, pero lo tocaremos ahora, y cómo le dice Pepe Reina a Iker, oye, si en caso de que haya un penalti lo tire Cardoso. Cardoso había jugado con Benfica contra el Liverpool, y se acordaba Pepe Reina y le dijo, oye, en caso de que lo tire, lo va a tirar el lado de seguridad es este tal, y lo paró. Quiero decir con esto que muchas veces el trabajo en equipo significa no solo los 11 que juegan, sino también los que están por fuera, que ayudan a que seamos mejores. Sí, señor, porque además llegaban esos cuartos de final con Paraguay y teníamos malos recuerdos de la selección paraguaya. Sí. También un equipo muy incómodo. Con Martiño, ¿verdad?, el entrenador. Sí. Muy incómodo, también con un fútbol muy agresivo. Muy pegajoso, muy agresivo. Muy difícil. Y además fue un partido muy duro. ¿Qué recuerda cuando bueno, primero nos pitan ese penalti, ¿no? Sí, penalti además que fue penalti clarísimo, que me parece que lo hizo Gerard Piqué. Gerard Piqué, exactamente. Acá el propio Carlos. Pues muchas veces, cuando suceden estas cosas, te pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiera entrado el gol de Cardoso? De Cardoso, ¿no? Era el minuto 56. Claro, si lo hubiera marcado, ¿qué hubiera pasado? Pues nunca sabremos, es indemostrable, nunca sabremos lo que hubiera pasado. A lo mejor hubiéramos ganado con más comodidad. Lo que sí sabemos es que a los 2 minutos de ese penalti pitaron uno a favor de España. Se repitió. Lo tiró Xabi Alonso, lo marcó, se tuvo que repetir. Ahí no se plantean, ¿vamos a cambiar el tirador? No, tenemos la seguridad y además él era muy responsable, tranquilo. Y bueno, el penalti es una acción del juego que normalmente es favorable al que lo lanza, pero también ahí sucede que lo tira fuera o que lo para el portero. Y ya llega la jugada decisiva y otra vez, bueno, fíjese, la que tiene Pedro, va al palo y le va el balón a Villa y toca los 2 palos. Sí. Parecía que no quería entrar. Sí, que no había entrado y en la misma línea jugueteó el balón con... Y eso fue ya casi minuto, yo creo que era casi ya terminando el partido prácticamente, y yo creo que eso ahí fue un alivio total, porque ya es meterse en semifinales, ¿no? Sí, llevábamos el camino correcto, habíamos salvado la fase de grupo, las 2 eliminatorias estas de octavos y de cuartos. Sí, estábamos en cuartos. Eso era cuartos Paraguay. Y para semifinales contra Alemania. Y se podía decir que ahí se recupera toda la confianza, por ejemplo, de Iker. Ese penalti cambia también... Pero nosotros no te habíamos... No por ustedes, digo para la gente. Usted lo notaban.
no había tantas redes sociales, es verdad. Si hubiera sido ahora, imagínese. Yo creo que teníamos la confianza de todo el equipo y me parece que luego contra Alemania pues algún toque hicimos, le dimos al equipo también en función de lo que habíamos venido haciendo, porque tenían un lateral derecho, ellos que progresaban mucho, un buen lateral derecho, ¿cómo se llamaba el alemán? En fin, también nos cuestionamos un poco pues el buscarle hacerle daño por esa parte. Justo cuando termina el partido de Paraguay, y después hay un momento, bueno, 24 horas antes del partido de la semifinal de Alemania, en el que Carles Puyol habla con el fisio, con uno de los magos que tenían ustedes, porque también quiero ese reconocimiento que se haga aquí a todo el cuerpo médico, ¿no? Al margen de toda la labor que hicieron. Y habla con él, con Raúl Martínez, que fue el hombre clave también para que Iniesta pudiera estar en ese Mundial, junto a Emili Ricard y a todo el cuerpo médico. Y le dice que no va a poder jugar, que tiene que hablar con ustedes. Imagínense que llega a hablar con ustedes y después acaba metiendo ese gol. Teníamos un grupo de gente dentro de lo que era toda la expedición nuestra muy maja, gente muy agradable y que nos hizo mucho beneficio. Y pongo el caso de los dos médicos, o en el caso del preparador físico, y también trabajo con él el aspecto mental, con Andrés. Exactamente. Sí. Y estábamos todos, bueno, pues éramos una piña. Yo creo que nos llevábamos muy bien y fundamentalmente la gente que estaba por fuera, que era la que nos ayudó a ese buen ambiente. Y ese partido yo creo que fue un partidazo. El partido de Alemania fue un partidazo. ¿Cómo lo recuerda usted? Porque parecía que no quería entrar el balón. Yo creo que desde hace años, siempre habíamos tenido un cierto complejo con el fútbol alemán. Parecía que éramos inferiores. Pero yo creo que rompimos eso en la Eurocopa del 2008, ya le ganamos la final a Alemania, me parece, ¿no? El gol de Fernando Torres, ¿verdad? Sí. Y yo creo que ya se dejó de ver que no había tantas diferencias con el fútbol alemán y el nuestro. Y afortunadamente así sigue siendo actualmente, ¿no? Pero entonces yo creo que todavía tenemos ese viejo complejo que pudimos eliminar. Vaya gol, ¿eh? ¿Cómo la coloca el córner Xavi Hernández? Pero al margen del remate de Puyol, estaban todos como tan metidos en la jugada. Se ve a Villa cómo molesta al portero para que no salga. Correcto. Porque no solamente no hubiera podido rematar. Sin el trabajo de los demás, Puyol no hubiera podido rematar. Es cierto. Hombre, lo contamos porque fue el gol y fue el que sirvió para clasificarnos para la final. Pero la realidad es que intervinieron Xavi Hernández poniendo el balón en donde quiso. Ellos jugaron una defensa zonal un poco pasiva, que nos permitía hacer alguna cosa. Yo incluso lo comenté con ellos, que os parece que debíamos de hacer y tal, y cada uno luego expuso su forma y salió casi perfectamente. Dejamos a Carles Puyol con esa energía que tenía para entrar desde atrás, a Piqué y a Sergio Ramos molestando a los 4 o 6 defensores que tenía en zona Alemania, Villa cercano al portero incomodándole, pero vamos, todo tenía que ser primero el buen toque que tenía Xavi y segundo la entrada y la energía que tenía Puyol y vino el gol. Y vino el gol. Y luego Puyol ese día fue protagonista con todo. Luego en el vestuario también fue protagonista. Cuando aparece la reina y Puyol sale con su toalla. Eso fue, yo creo, ya en la... fue en la final. Eso ya fue en la final. Eso fue en la final, bueno, es cierto. Sí, es igual. Pero fue protagonista. Y yo quería preguntarle por la figura. Puede ser, ya tengo mis dudas que fuera en la semifinal también. Bueno, seguramente tengas tu razón. Bueno, no lo sé, pero vamos. El caso es que fue un hecho, claro. Fue un hecho de los que quedó también simbólico, ¿eh? Sí. De la naturalidad. Bueno, yo creo que la naturalidad, exactamente, de que lo que es un vestuario y más en aquellos momentos, ¿no? Y más siendo la reina, coño. La importancia de Puyol, porque a mí me parece, ese sí que me parece que es un líder, pero además de los que mandan, de los que se atreve a decirle lo que sea a cualquiera, de los que... Como en todos los equipos hay líderes de diferente tipo. Hay unos que son... se le nota más y otros que son desde su forma de ser así un poco más apagada, pero también demuestran con su calidad el liderazgo. Y Carles siempre tuvo siempre un comportamiento impecable en todos los sentidos y fue un verdadero líder, sí, sin ninguna duda.
ganamos a Alemania y ya estamos en la final. Ahora sí que ya no queda otra. Tenemos la oportunidad de ser campeones del mundo. Nunca una selección que había perdido el primer partido había sido campeona del mundo. Había que romper también ese maleficio. Vicente, ¿cómo se viven esos días previos a la final del Soccer City? Bueno, yo creo que buscando lo que nos había llevado hasta allí, con toda normalidad. Tampoco, nosotros teníamos un partido por delante que seguramente no lo volverían a jugar ninguno de los que estamos, como ha sido así. Después de 15 años, ninguno ha tenido la posibilidad de jugar un mundial. Y lo sabíamos eso, pero sabíamos también que no era de vida o muerte. No, era fútbol, y el fútbol, oye, tiene su lado bueno y su lado malo, pero que nos teníamos que preparar mentalmente para... Y no creo que hubiera que hablarle muchas cosas para motivarlos, porque era, si acaso, apaciguarlos un poco, porque teníamos por delante una ocasión de ser campeones del mundo, y en fin, yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer en cada momento. En esas horas previas ocurren cosas, ¿no? Por ejemplo, Andrés Iniesta le pide a Hugo Camarero que le prepare algo para acordarse para de en caso de que fueran, fíjate, sí, parece que estaba predestinado. Fíjese, se ponen los pelos de punta con eso. Sí, llevaba la camiseta de Jarque, ¿no? Sí. Y esperó el momento. Eso no lo sabía nadie, ¿verdad? Sí, no, fue una cosa de entre ellos, sí. Bueno, entre ellos principalmente de Andrés, claro. Y se recuerda a todo el mundo que comenta el viaje en autobús, el trayecto en autobús hasta el Soccer City, que había un silencio que no era habitual, ¿no? Bueno, casi todos los partidos, sí. Casi todos los partidos que fuimos, los de Liga por lo sucedido ante Suiza, los dos siguientes fueron duros, y luego los otros porque sabíamos que eran finales todos, y siempre hubo un sentimiento y ese silencio que era muchas veces conmovedor, muchas veces, ¿verdad? Y bueno, yo creo que eso es bueno, que cada uno se vaya concentrando, intentando visualizar lo que tiene por delante. ¿Usted qué visualizaba? Pues un equipo difícil, un equipo que iba a costarnos mucho ganar, como así fue. Y llega el partido, dice Andrés Iniesta que el peor momento es el túnel de vestuarios, sí. Que se hace eterno. Bueno, fue un contrario que siempre habíamos incluso admirado nosotros, como el fútbol holandés, el estilo de juego de los holandeses. E incluso habíamos tenido influencias por entrenadores que habían venido a España, el caso de Johan Cruyff, o incluso nosotros habíamos tenido a Bushadin Boskov, que se había criado en la escuela holandesa, y nosotros teníamos un cierto aprecio al fútbol holandés. Y resulta que nosotros al final parecíamos los holandeses y ellos parecían otra cosa. Siempre tuvieron un comportamiento un poco incómodo. Tengo que decirte que a los 5 o 6 meses de haber terminado la final y de ser campeones, a los 5 o 6 meses de ocurrido, el entrenador holandés tuvo un detalle con nosotros genial. Vino aquí a la Federación, a nuestras instalaciones de aquí de Las Rozas, estuvo con nosotros una mañana, un tío agradable, casi como a disculparse por lo que parece supuestamente no habían tenido un comportamiento bueno en la final. Bueno, pero la verdad que fue algo que no sé si nosotros hubiéramos hecho eso en iguales circunstancias, pero el tío vino a darnos la enhorabuena, que nos la había dado ya, pero al mismo tiempo casi a disculparse del comportamiento de ellos. Que yo, por otro lado, pienso que en aquel momento sí pensaba que debía de expulsar a De Jong, ¿era? De Jong, sí. De Jong, cuando le hizo esa entrada... El árbitro hubiera pensado que lo hubiera echado porque nos hubiera facilitado las cosas, pero una vez visto el partido y el resultado final, prefiero que... Entiendo perfectamente que el árbitro fuera... no le expulsara, porque era un campeonato del mundo, que se jugaran equilibrado, que no hubiera expulsar a uno, en fin, yo creo que formaba parte de la gestión del árbitro de ese partido, creo. Le digo dos cosas. Una, acaba de comentar un tema que me gusta mucho, ese punto de que haya venido que viniera luego el seleccionador holandés. Ese reconocimiento no solamente fue del seleccionador holandés. Recuerdo a Joachim Löw,
el entrenador alemán, con un reconocimiento y vamos, como casi diciendo que la selección española era la mejor que había visto de la historia. Eso tiene que ser algo que llene muchísimo. Sí, sí. Hombre, no habíamos sido un equipo que dominara todos los partidos, pero sí que teníamos, entre comillas, nuestro estilo. Ni es el mejor, pero en aquel momento era lo que teníamos en función de los jugadores que teníamos. No es que, oye, ahora por ejemplo tenemos otra selección, otro grupo, otro estilo de juego, sí, y nada más, no pasa nada. Y esto, no hay una receta única de decir, oye, solo vale esto que hicimos en Sudáfrica o esto ahora solo vale lo que nos dio el último título, ¿no? El tiki-taka. Sí. Bueno, eso ¿Le gustaba usted eso del tiki-taka o no? Bueno, no tampoco me disgustaba, pero yo creo que se empleaba para acidez un poco, el tiki-taka y otro. Era muy cariñoso, era sí, con mucho, además, salvo que, de jugar muy bien. Si es como el juego bonito brasileño. Si lo dijera Maradona y que lo dijo además que jugábamos a lo ancho, en fin, tampoco, según se mire. Según se mire. Y en la final lo que estaba comentando, yo creo que los holandeses, mi interpretación, que a lo mejor es errónea, se veían inferiores y por eso actuaron como actuaron. Tenían muy buenos jugadores. Sí, pero da igual, pero es que España, yo creo que todo el mundo se veía inferior a esa España de esa época. Bueno. Y ellos creían que tenían que ser más agresivos. Es que ellos además habían jugado 2 subcampeonatos anteriores, o sea, era el tercero, que era de subcampeones. Y yo creo que tenían también muy buen equipo. Lo tenían, pero hartaron hasta Andrés Iniesta, que usted cuando le ve a Andrés Iniesta que se revuelve y que le lanza la mano al jugador holandés, ahí, ¿qué pensó? Que me los expulsan. Bueno, yo creo que hubiera sido injustísimo. Por eso, bueno, no expulsaron tampoco a De Jong, por tanto, sí. Yo creo que el árbitro dentro de... hizo la gestión del partido como creía que debía de ser. Nos sacó de quicio a los españoles el árbitro, el querido Howard Webb, porque usted lo ve ahora sí, pero si España hubiera perdido esa final... Sí, habríamos lamentado de que no lo hubiera expulsado, sí, pero sí. Bueno, yo creo que fue todo perfecto. Efectivamente, muchas veces nos tenemos que lamentar, en este caso pues no hay que lamentar nada. Y cuando llega ese momento en el que ve a Robben delante de Iker... Sí. Pues vuelvo a repetirte lo que te dije de lo de Cardozo. Miró. Cuando se produce esa jugada y no hubiera dado y hubiera metido el gol Robben, no sabríamos cómo habríamos quedado. A lo mejor habíamos ganado más fácil. Sí, todavía quedaba... Es que no lo sabe. Hay hechos que en fútbol son indemostrables y nos quedamos con la duda. Hombre, hubiera sido... pero no, mejor no... Mejor no probar. No probar. Mejor no probar, pero fue otra acción de alguien con estrella, ¿no? Como Iker. Cómo saca esa pierna, la verdad es que se va a recordar eternamente. Llegamos a los 90 minutos, se termina el partido, no hay manera de abrir la lata. Y usted también, bueno, hay unos cambios que resultan claves, porque los 3 jugadores que salen posteriormente participan en el gol. Sí. Bueno, pero principalmente también había habido el hecho de la expulsión del jugador, se quedaron en inferioridad. Sí, de Heitinga. También de Heitinga, exacto. Y nos beneficiamos de ese. Y los cambios también seguramente iban a resultar eficaces porque estábamos en mejor situación y en superioridad numérica, ¿no? ¿Es capaz de contarnos cómo el gol? Bueno, pues un robo de balón en el córner contrario a la derecha de Iker, que robamos el balón ahí, progresamos, fuimos llevándolo casi a trancas y barrancas y poco a poco nos acercamos al pase último de... Jesucito Navas. Sí, Navas. Con su velocidad, ¿no? Saca el balón como puede, consigue llegar hasta Iniesta. Iniesta que da un tacón, o sea, en el minuto 116 de partido y haciendo todavía diabluras, ¿no? O sea, haciendo sus genialidades, porque era su juego natural, no era nada que se saliera de él, ¿no? Llega el balón a Cés, luego a Torres.
y Torres saca ese pase que iba a dirección a Iniesta, lo cortan, Cés, Iniesta, y cuando está el balón botando, ahí mira... No era un golpeo fácil, y más viéndolo ahora con calma, era un golpeo bastante difícil que solo podía hacer bueno Andrés. Sí, ¿no? Era un golpeo con el empeine total, que podía haberse ido arriba de la portería, en fin, no era fácil, pero lo hizo con una eficacia y una estética tremenda. Y ahí, explosión de júbilo, ahí sí se le ve a usted que explota. Bueno, todavía no. No del todo, pero sí. Quedaban 4 minutos. Ya empieza. Bueno, quedaban usted es el que dice, que no ha acabado. Sí, claro. Sí, tenía el recuerdo de... ¿Quién es el que transmite ese mensaje aparte de usted así en el campo? ¿Quién es el más...? Pues había sido esa acción del... quedaban 4 minutos, la habíamos visto unos partidos antes, un Turquía... en el Campeonato de Europa que ganamos nosotros en Austria, en Viena, había habido una acción de un croata con los turcos. Sí. En fin, en el último minuto el entrenador salió corriendo a abrazarse a todo el mundo y al final terminaron perdiendo. Y él se confesó que perdió demasiado tiempo en celebrarlo en vez de haberlo empleado ese tiempo que quedaba para organizarse. Correcto. Y eso es lo que hicimos nosotros. Y yo en aquel momento me acordé del entrenador, de un entrenador de los croatas. Me acordé perfectamente y digo, todavía quedan 4 minutos para que esto se resuelva. La verdad que entre ellos, los que estaban en el campo, Marchena desde fuera, que no jugaba, pero también ayudó a que esos minutos pasaran lo más rápido posible. Marchena, el Kaiser que había sido fue clave en la Eurocopa de 2008. Hombre, claro. Y no tuvo opciones en el Mundial porque, claro, teníamos una defensa que era tremenda, con Sergio Ramos jugando de lateral. Sí. ¿Cómo gestionó a Sergio Ramos? Porque con alguien con tanta energía como tiene Sergio, con esa edad... Bueno, pues tuvo su recorrido como lateral y luego buscamos la pareja de Gerard Piqué en él y, en fin, hicimos un campeón del mundo de lateral derecho con Sergio. Sí, sí. Y luego la Copa de Europa con la Eurocopa de central. Y centro del campo, y luego Capdevila, ese jugador que él mismo dice, nunca me imaginé estar en esa final, ¿no? Pero cumplió perfectamente con su cometido. Efectivamente. Fue un hombre importantísimo para nosotros. David Silva, que jugó el primer partido y luego jugó unos minutos sueltos y no volvió a ser protagonista. Era un jugador que era espectacular, ¿no? Sí. Un jugador tremendo. Pero bueno, fíjate, a los 2 años en el europeo seguramente fue uno de los jugadores más destacados. Brillante, sí. Qué final la de la Eurocopa de Kiev, qué partido más bonito se jugó contra Italia. Explosión de júbilo. Termina el partido, pita Howard Webb. ¿Qué es lo que hace Vicente del Bosque? Bueno, pues celebrarlo con todos. Se abraza. Como celebrarlo con todos, con los jugadores. En fin. Bueno, ha sido un hecho histórico para la selección española y yo creo que estábamos en el momento de celebrarlo y pensando que mucha gente en España pues era un día feliz para ellos, claro. Y cuando le mantean, ¿eso le genera tensión o qué? Bueno. En ese momento... No estaba para muchos trotes, pero bueno, ahí andamos. Y Vicente, después de todo esto, bueno, llegan las celebraciones, eso de ver a toda España en la calle. Yo recuerdo, fíjese, le voy a decir dónde estaba yo. Yo estaba en mi casa de baja paternal, porque acababa de ser padre. Y entonces, pues nada. Tampoco se te olvidará nunca, claro. No se me olvida. Se te olvidará. No se me olvida. Y me recuerdo... Bueno, todavía hay gente por ahí, padre, te diga, hombre, qué día más feliz. Bueno. Estaba en mi piso y cuando marcó Iniesta, yo pensé que la casa, el edificio se iba abajo. O sea, no había escuchado una cosa igual en mi vida. El fútbol es para ser feliz, que no nos debemos de enfadar, ¿verdad? Pues cumplió su objetivo este día. Pero muchas veces hemos perdido, o otras veces hemos perdido, y no muchas, pero alguna vez hemos perdido. Y yo creo que también hay que relativizar todo, el éxito y también el fracaso. ¿Imaginaba todo lo que se iba a vivir luego allí en las calles? Sí, ¿no? Lo imaginamos. Sí.
Bueno, 15 años después ha recibido reconocimientos de todo tipo, le cambió la vida, se Pues puede de decir. las cosas más satisfechos por de haber atendido a muchísima gente que ya que estuviera, mucha gente que te invitaba a algún acto y cuando llegaba el día del acto decía, ¿para qué me habré obligado a venir? No sé qué tal, pero casi siempre o siempre cuando he vuelto de algún sitio he dicho, me alegro de haber venido. Pues yo le agradezco mucho esta charla, ilustrísimo señor Marqués del Bosque, como le dio ese título nobiliario Su Majestad el Rey. Seguro que tendremos oportunidad de rememorar estas fechas, no estas fechas, pero sí el motivo de... Bueno, dentro de 2 años... Dentro de 2 años, pues mire, podemos, si a usted le apetece, podemos recordar la Eurocopa de 2012, que la verdad es que esa la viví allí y fue espectacular. La verdad es que fue espectacular también. Muy bien, con muchas gracias. Fútbol maravilloso. Muchas gracias. Vicente, muchísimas gracias, por cierto. Hay unas botas allí, las recuerda, ¿no? Sí, sí. Es con las que llegué y con las que me fui. Fueron las mismas, no me cambié de botas, o sea que... Tuve las mismas botas desde el primer día que vino a la federación hasta el último día que me fue, que las entregué al... Bueno, eran negras, que ya no se llaman negras casi, pero bueno. Pero muy cómodas, muy buenas. Son un icono también, son un icono como usted. Déjele la última bendición a este señor que está ahí enfrente, a don Luis de la Fuente. Está bendecido, chicos, además. Que está bendecido y que el año que viene ojalá reedite lo que se conquistó en Sudáfrica. Este museo tenga la segunda Copa del Mundo. Ojalá. Vicente, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti.